Bueno, pues abierto ya este espacio educativo, un espacio educativo que nos llega, ya lo saben, cada 15 días de la mano del Colegio Alauda. Nosotros nos vamos a centrar hoy, en esta tarde de lunes, en las necesidades educativas. Precisamente con nosotros está ya la orientadora de este colegio, del Colegio Alauda, Cristina Castillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted que no es nueva en este espacio. Repetimos. Vamos a centrarnos hoy, Cristina, en las necesidades educativas que hay actualmente dentro de las aulas. Bien, pues necesidades educativas tenemos diferentes tipos dentro de la aula, ¿no? Tenemos unas necesidades que son más puntuales, que es importante detectarlas para poder trabajarlas y que se quede en eso, en algo puntual. Y después también tenemos unas necesidades que son más permanentes, lo que es la escolaridad del niño, que le acompaña en la escolaridad. Incluso muchas veces son necesidades que no solo quedan en el plano escolar, sino que le acompañan en su vida adulta y tenemos que desde el centro, desde los centros, ¿no?, trabajarla de forma intensa para que puedan tener la vida adulta más plena posible. ¿Y cómo trabaja el docente con este tipo de alumnos durante todo este proceso de educación? Lo más importante, lo principal es detectar de una forma lo más temprana posible. Si detectamos de forma temprana, podemos poner las medidas para poder paliar, ¿no?, los efectos que pueda tener en los niños. Para eso, lo principal en el docente es que esté bien formado, sobre todo en el ámbito de infantil, en el que el cerebro del niño es muy plástico, es muy moldeable. Por lo tanto, es muy importante que un profesor en educación infantil esté muy pendiente del desarrollo de su alumno, del desarrollo del objetivo. No todos los niños pasan por los mismos procesos. Cada niño es un mundo, cada niño es particular y dentro de su individualidad, pero sí hay que estar pendiente de qué procesos son necesarios que pase y detectar en un momento temprano. Si detectamos en un momento temprano, como hemos dicho, que tiene más plasticidad, es el momento de trabajar. Por lo tanto, la primera labor del docente, detectar. Claro, lo más importante, y entiendo también, Cristina, lo más difícil, ¿no? Exactamente, sobre todo cuando se hace de edad temprana. O sea, un diagnóstico a una edad temprana, un diagnóstico diferencial, es muy difícil. Diferenciar determinadas patologías que en los inicios aparecen de forma muy semejante, que se dan mucho a la mano, incluso síntomas que se enlazan unos con otros y no te dejan ver claro qué hay. Por eso yo siempre digo, diagnosticar nosotros como centro no, lógicamente, nosotros nos tenemos que dedicar a intervenir. Claro. Es decir, nosotros poner una etiqueta, como yo digo a los papás, la etiqueta ahora mismo de estas edades no sirve. Lo que sirve es qué características presenta, teniendo idea, para tratar de una manera u otra, y trabajar y centrarnos en esas características. De hecho, los papás muchas veces cuando le ponemos la etiqueta, pues pasan un proceso emocional muy difícil, ¿no? Porque lo primero que hacen es lo que no le decimos. No entráis en internet, pues lo primero es entrar en internet. Y no entienden muchas veces que aquellas cosas que encontramos no tienen que pasar, no tienen por qué ser el reflejo de su hijo. Porque si cualquier niño, cualquier persona nos desarrollamos de una forma muy individual, pues ellos más todavía. Claro, hemos hablado de cómo los docentes acompañáis a este tipo de alumnos, pero también estáis acompañando de igual modo a las familias. Exactamente, en estas etapas, por ejemplo, en lo que es la detección, ¿no?, de que lo que nos hemos centrado en un inicio, es muy importante el acompañamiento de la familia. Es un choque emocional muy fuerte, porque muchas de ellas no son conscientes, ¿no?, de que se están mostrando pues, características que nosotros entendemos que tenemos que tratar. Cuando a lo mejor son los primeros hijos, cuando son hijos únicos, pues no tienen hermanos con quien comparar. Y hay que acompañarlos mucho en este proceso. ¿Por qué? Porque, como he dicho al inicio, un diagnóstico diferencial en edades tempranas es muy difícil. Hay que acompañarlos y hay que animarlos a centrarnos en la acción, no en el problema o la situación problemática que en ese momento se presenta. Aunque es muy complicado para la familia, yo siempre digo, ¿no?, que estas familias son como superhéroes, ¿no?, porque afrontan esta situación, la afrontan rápido, se ponen a la acción, pero sí tienen que tener lo que es la guía nuestra de acompañamiento, porque si no están perdidos, ¿no?, en este... ¿Y las familias suelen dar señales previamente o no? Tenemos familias que sí, pero generalmente no. Y sobre todo cuanto más pequeños son los niños, más se normalizan determinadas conductas, que a lo mejor, incluso en la situación que hemos tenido ahora mismo de pandemia, de repente han estado mucho tiempo solos con sus padres en casa. Y cuando nos encontramos la dificultad es el incluirlos dentro de un entorno social. Hablamos de dificultades comunicativas, de lenguaje. Los padres, como yo digo, son expertos en leer los signos de los niños, entonces no hace falta muchas veces que hablen para saber lo que quieren. Entonces, a veces esos trastornos, ¿no?, que suelen ocurrir de lenguaje, de relación, pues no son tan visibles para la familia. Tenemos nosotros que ayudarles a ver esa necesidad. ¿Y cómo se han ido adaptando este tipo de alumnos con toda esta situación?
Pues yo creo que ellos han sido los que más han sufrido con esta situación, porque sí es cierto que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro se pasó la pandemia y empezamos con una enseñanza virtual en el mismo momento, y ellos no eran tan capaces, algunos de ellos, sobre todo por el tema de atención, de poder seguir unas clases virtuales. En ese caso hemos trabajado intensamente con la familia, le hemos mandado vídeos, lo hemos intentado solventar de la mejor manera posible, pero sí entendemos que son de los más perjudicados, sobre todo alumnos que tienen déficit en relaciones sociales y claro, al estar encerrados en casa no nos ha permitido trabajar este aspecto. De hecho, nosotros demandábamos, los primeros que tienen que venir al colegio son nuestros alumnos extraordinarios, lo llamamos así porque los demás son los ordinarios y nuestros alumnos con estas necesidades son los extraordinarios, son los que más necesidad tenían. ¿Y cuál es la ventaja, Cristina, de tener alumnos con estas características, con estas necesidades dentro de un centro? A ver, la ventaja principal es para nosotros como profesionales y para el resto de los alumnos. Ellos nos aportan una enseñanza, una capacidad muchas veces de superación, ellos y sus familias, una capacidad de superación, nos aportan unos valores que de otra manera no tendríamos. De hecho, cuando yo analizo las clases, los niños en las que tenemos alumnado con necesidades, los compañeros suelen ser más empáticos, aprenden a que todos nosotros tenemos diferencias y tienen que aprender a respetarlas. Aprenden también a ser conscientes de cómo tienen que comunicarse con determinados compañeros o con otros, que no tienen que hacerlo siempre de la misma manera o no centrándose en el yo, sino centrándose en los demás. Yo siempre les digo una frase que me encanta, ¿no? Es que trata a los demás como les gustan que les traten, no como a ti te gustaría, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad de adaptación se aprende de la experiencia y aportan estos valores. Yo siempre digo que nos aportan ellos más a nosotros que lo que nosotros le estamos aportando. Oye, ¿y cuál es su opinión, Cristina, cuando hay familias que deciden no escolarizar, sobre todo en la etapa de educación infantil, que es una etapa que no es obligatoria, cuando deciden, al detectar que hay una necesidad especial, no escolarizar a su hijo en un centro? Exactamente, la educación infantil no es obligatoria. Y es verdad que hay familias pues, que priman, ¿no?, lo que es una intervención para mejorar pues, estas características que presentan, ¿no? Yo siempre digo, pero yo respeto todas las opiniones, de hecho, si no tienes el centro al que tú quieres ir, pues no te aporta, ¿no?, lo que estás buscando, pues lógicamente lo entiendo, pero también estamos en una edad en la que ellos aprenden mucho por imitación. Y si no aprenden por imitación, porque no tengan esos prerequisitos, siempre se puede modelar. Y sobre todo son niños, no podemos olvidar, muchas veces ocurre, y es normal que ocurra, ¿no? Hay un problema, e intentamos centrarnos solo en el problema y nos olvidamos de que tienen que jugar, de que tienen que ir al parque, de que tienen que relacionarse con otros compañeros que tienen otras necesidades aparte de las características que presentan. Por lo tanto, yo siempre le digo a las familias que tienen que valorar todo el conjunto. Lógicamente, la escuela te va a dar una rutina, te va a dar un entorno social donde lo puedas trabajar, porque todas esas conductas que se trabajan después hay que generalizarlas a un entorno real y eso te lo da la escuela. Entonces, lógicamente, yo soy partidaria de una escolarización, pero también entiendo las posturas que presentan otras familias que dicen, no, yo voy a primar ahora mismo la intervención y eso que me aporta la escuela, pues intento encontrarlo en otros contextos. Sí, dejarlo aparcado al menos de momento. O encontrarlo en contextos como llevarlo más al parque o tener un grupo de amigos más fijos con los que pueda relacionarse, porque aparcarlo, yo siempre digo, son niños y tienen que seguir viviendo como niños. Claro. No por tener una dificultad en un aspecto de su vida, le tenemos que limitar todos los demás. Cristina, hemos hablado de cómo los docentes acompañáis a los alumnos y cómo acompañáis a la familia, pero hay más agentes, ¿verdad?, implicados en todo este proceso dentro del colegio. Exactamente, yo creo que es un trabajo de toda la comunidad educativa. Cuando nosotros tenemos niños que presentan unas necesidades, toda la comunidad educativa tiene que estar volcada, es decir, hay que hacer un trabajo intenso con el alumno, pero también hay que hacer un trabajo intenso con los compañeros. Por eso he dicho que los compañeros tienen muchas ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles, porque ellos son los principales referentes realmente, ¿no? El tener niños con estas necesidades en los colegios, lógicamente los compañeros le tienen que acompañar, por lo tanto hay que entrenar mucho a los compañeros, sobre todo cuando tenemos niños que no hablan, no tienen lenguaje verbal, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y cómo trabajáis con el resto de compañeros? Porque claro, estamos hablando de etapa infantil, son niños muy pequeñitos, ¿cómo se les explica? Los niños más pequeñitos son los que mejor lo captan, muchísimo mejor y lo entienden muchísimo mejor que los mayores. Nosotros siempre lo hacemos a través del modelaje, es decir, nos comunicamos nosotros, la forma en la que comunicamos, si son por pictogramas, si es visual, si es por lenguaje, si es por signos, y al final ellos imitan. Un niño, una de sus mayores capacidades es la imitación. Cuando a ti te ven cómo tú tratas a su compañero,
él lo va a tratar de igual forma. Aparte que sí se le explica, ¿no? Porque siempre preguntan, oye, pues no habla, pues cada uno le explicamos, cada uno tiene su proceso, claro. A que tú aprendiste a andar un poquito más tarde que fulanito, o tú ya montas en bicicleta y a lo mejor en la clase hay 3 que montan y son procesos que va a ir aprendiendo. Pues igual pasa con el lenguaje, igual pasa pues con todos nuestros procesos cognitivos. Cristina, y como docente y como orientadora del Colegio Alauda, ¿qué es lo más gratificante de su trabajo, de trabajar con este tipo de alumnos? Yo creo que tengo el mejor puesto, es decir, podemos hablar del colegio, creo que tengo el mejor puesto porque es el más gratificante. Sí es cierto que los avances a veces no se ven como deseamos, pero un pequeño avance lo festejamos. Es un gran logro. Como lo más, exactamente, es un gran logro. Yo muchas veces, lo que decimos, ¿no? Las señoras que trabajan con niños con necesidades, para mí son personas que son muy vocacionales, le ponen muchísimo empeño, mucha ilusión, mucha alegría. Y al final nuestros niños nos reportan. A lo mejor no queremos los mismos objetivos, porque no tenemos que ir por los mismos objetivos. Siempre tenemos que decir, esta persona, ¿qué pretendemos con ella? Y al final siempre nos vamos a una vida adulta, que sean felices, como cualquier madre quiere, ¿no? Pues nosotros con nuestro alumno igual, que sean felices, que tengan un desarrollo pleno, y es muy gratificante ver cómo van consiguiendo poquito a poco los logros. Es muy gratificante. Cristina, ¿algo más que debamos de saber de este tipo de alumnos, de estas necesidades especiales? Pues yo lo principal y lo que puedo resumir es que hay que personalizar. Cuando hablamos de necesidades educativas, a veces caemos en la etiqueta y pensamos que tienen que pasar por una serie de procesos porque es lo general, y no, tenemos que centrarnos en lo que es la persona, analizar muy bien la persona y marcar un recorrido para esa persona. No, muchas veces yo digo programas estándar, ¿no? Tenemos un niño TEA, programa para TEA, no. Programas para Pepito, para que Pepito sea el mejor Pepito que pueda llegar a ser. Pues todo aclarado, Cristina, es un placer como siempre volver a coincidir y volver a hablar de educación y encima hacerlo pues de la mano, como hemos dicho al principio, de un gran colegio, de un gran referente educativo de nuestra ciudad como es el Colegio Alauda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta hora de programa, y ya lo saben, mañana martes volvemos a encontrarnos aquí, como siempre, a las 3 de la tarde, para seguir mirando Córdoba y de una manera muy de cerca. Que sean felices.